When I'm thinking of this, I imagine something like a monkey is falling from a tree. Cuando me lo imagino, pienso, por ejemplo, quizá cayó un mono de un árbol. And by chance, it is landing on 2 legs, not on 4. Y de casualidad se quedó con 2 patas. And then at some moment discovers it can stand on 2 legs. Y de repente descubrió que se podía quedar derecho con 2 patas. Did you ever see a child who is standing for the first time on 2 legs? ¿Habéis observado un bebé, un infante, cuando la primera vez que está de pie con 2 patas, ¿no? Something like this, no? Algo así, ¿no? Yeah. So I think that first monkey felt also like. Entonces creo que el primer mono también se sintió así, ¿no? And then what happened? ¿Y luego qué pasó? It means that 2 hands, now these are 2 hands and they are free to do other things, not just to walk. Y entonces eso significa que ahora tenía estos 2 manos libres y con esas manos puede hacer otras cosas. And then there is a possibility to develop different capacities. Y luego hay la posibilidad de desarrollar diferentes capacidades. Yeah. So this is one example of an evolution. Esto es un ejemplo de la evolución. So you see, this is a very simple event, but it creates a huge evolutionary leap for the whole species. Es un evento muy simple, pero tiene un gran impacto para toda la evolución de la especie. Because this monkey, it did not remain just standing on 2 legs and then forgot about that and returned to 4 legs. Porque este mono no se olvidó de lo que pasó, ¿no? Y no volvió a ir a 4 patas. Tuvo un gran impacto. It taught other monkeys. Y le enseñó a los otros monos. So when sometimes we have in Buddhist teachings, we have histories about previous lives of the Buddha. Entonces en historias del budismo a veces tenemos la historia de otras vidas del Buda. So it was like incarnation, like a monkey, incarnation like an elephant, like a fish, some other being. Reencarnación como un elefante, como un pez, como otro tipo de ser. Now, these are metaphors, these are symbols. Estos son metáforas, ¿no? Son símbolos. Well, it means that it was a very special monkey. Significa que era un mono muy especial. Maybe it was a Buddha. Quizá era un Buda. Yeah, because what is the way to teach? The way to teach is to show how it can be. Porque ¿cuál es la manera de enseñar? La manera de enseñar es mostrar cómo debería ser. Because before we see, we don't believe it is possible. Porque si no lo vemos, no pensamos que es posible. We don't even think it is possible. Ni no podemos pensar que es posible. You know, nowadays people are doing incredible things. Hoy en día la gente hace cosas increíbles. Like, for example, they are flying in the sky with some simple devices. Por ejemplo, van volando en el cielo por algo muy simple, un aparato muy simple. Or they are riding bikes on the mountains. Yeah? O van en bicicleta por las montañas. I cannot even watch that on a screen. No puedo ver eso en una pantalla, ¿no? But people do this physically. Yeah? La gente lo hace de manera física, ¿no? Or they like do this kind of like parkour, no? When they are jumping from one building to another building to some fence, making very complicated things. O hacen parkour, ¿no? Saltan de un edificio a otro o sobre una valla o cosas muy complicadas. There is always somebody who does these things for the first time, and then other people see, it is possible to do like this. Siempre hay alguien que lo hace por la primera vez, ¿no? Y entonces ese muestra a los demás que es posible hacerlo. When I was a teenager, no one even had this kind of thought. Cuando yo era un adolescente, nadie ni tenía ese tipo de idea. So this is how the knowledge spreads. Y de esa manera el conocimiento se dispersa. And then also there was another problem that we had to solve, not only standing on 2 legs. Y luego había otro problema que teníamos que solucionar, no simplemente estar de derechos con 2 pies. But when we need to communicate with each other. Cuando tenemos que comunicar entre nosotros. So, of course, we have a kind of a non-verbal communication. All of us, we have it. Claro que todos tenemos algún tipo de comunicación no verbal. Yeah, and for example,
when somebody is coming into the room and everyone is sitting on the floor, Por ejemplo, cuando la gente viene a una habitación y todo el mundo está sentado en el suelo, then automatically we have a feeling, oh, it's maybe I better sit on the floor. y luego tenemos la idea, a lo mejor es mejor que me siente también en el suelo. Yeah. The scientists discovered that we have a small area in our brain, Los científicos han descubierto que tenemos una área muy pequeña en el cerebro, and when we behave in a way which is different from others, y cuando actuamos de manera distinta a los demás, this area becomes very active and we feel something like a pain or unpleasant feeling. entonces este lugar del cerebro se activa y sentimos como un dolor o algo incómodo. So for this reason, if all people are saying some bullshit, Entonces, si todo el mundo dice tonterías, they learn from TV to say bullshit and everyone is saying the same bullshit. entonces han aprendido de la tele de decir las mismas tonterías y todo el mundo dice las mismas tonterías, Other people start to repeat it even knowing it is not true. y la gente lo van repitiendo incluso si saben que no es verdad, Because to be different is unpleasant. porque ser distinto es desagradable. So this is one of the ways of non-verbal communication, Esto es uno de los modos de la comunicación no verbal, which is very good when we are existing as a population, as a group. que es muy útil cuando existimos como una población, no como un grupo, ¿no? But for our individual evolution, it is not very good, not always good. Pero para nuestra evolución personal no es siempre bueno. So always we need somebody to stand out of the crowd and to do something different. Entonces siempre necesitamos a alguien que se destaca de la manada, del grupo, y haga algo distinto. And when we have a group, then also it's not always that we do all the same. Y cuando tenemos un grupo no es siempre que siempre hacemos lo mismo. Yeah. So, for example, you can see birds in the sky when there is a flock of birds in the sky. Por ejemplo, cuando hay una manada de pájaros en el cielo And they move like one single thing. y se mueven como una unidad, ¿no? And sometimes it's very beautiful, no? Y a veces algo muy bello. And they have some kind of a non-verbal communication for doing that. Y tiene algún tipo de comunicación no verbal. Or, for example, like a big group of fish. O por ejemplo, un gran grupo de peces, ¿no? When some big fish is attacking them, they create something like a sphere. Y cuando un gran pez los ataca, hacen como una esfera, ¿no? Yeah, but in general, all these fish or all these birds, they do the same things. Pero en general, todos estos peces o pájaros hacen las mismas cosas. But sometimes we need to do group activity, which requires different specialization. Pero a veces tenemos que hacer actividades de grupo que requiere de especificaciones, ¿no? De algo individual. For example, if we want to kill the mammoth, Por ejemplo, si queremos matar al mamut, yeah, then some people need to provoke this mammoth. por ejemplo, si queremos matar el mamut, algunos lo tienes que provocar And some people have to throw stones in here. y algunos lo tienen que tirar piedras And they need to push him into the direction of some hole dug in the earth. y lo tienen que empujar hacia una dirección de un agujero que está cavado en el suelo. And we need communication to coordinate all that. Y necesitamos comunicación para coordinar todo esto. And for this reason, we need an articulate speech. Y por esta razón necesitamos el habla articulado, ¿no? Yeah, we need to make sounds that make sense. Necesitamos hacer sonidos que tienen un sentido. Of course, animals also have this capacity, Y claro que los animales también tienen esta capacidad, but it is very small compared to human capacity. pero es muy pequeño comparado con la capacidad humana. So we developed the capacity of articulate speech. Entonces, desarrollamos la capacidad del hablar articulado, ¿no? And this was a huge leap in our evolutionary development. Y esto era un gran paso en nuestra evolución y desarrollo. Yeah. Another thing that we developed during the evolution Es otra cosa que desarrollamos en nuestra evolución. is the capacity to concentrate. Es la capacidad de concentrarnos.
maybe even before we learned how to stand on 2 feet, on 2 legs, then we already developed the capacity to concentrate. Quizás antes que supiéramos andar con dos patas, ya desarrollamos la capacidad de concentrarnos. So we concentrate on something and other things do not exist. Entonces nos enfocamos en una sola cosa y lo demás no existe. And this is how we are becoming effective. Y de este modo es como nos volvemos efectivos. So these are all evolutionary achievements. Y todo esto son logros de la evolución. And when we develop such capacities, then we are capable of solving the problems we were not capable of solving them before. Entonces, cuando desarrollamos estas capacidades, podemos solucionar cosas que no podíamos solucionar antes. Yeah. So when we are talking, for example, about the teaching of the Buddha, Entonces, cuando hablamos de las enseñanzas del Buda, then Buddha also introduced some very important capacities. entonces el Buda introdujo capacidades muy importantes. Of course, Buddha was not the first one who discovered these capacities. Claro que el Buda no fue el primero de descubrir estas capacidades, But probably the Buddha was the first one to introduce them to many, many humans, to teach that to many, many humans. pero seguramente el Buda fue el que lo enseñó a muchos humanos. And these capacities were about observing ourselves, Y estas capacidades tenían que ver con la autoobservación. not just looking outside, Y no simplemente mirar hacia afuera, but also looking inside pero también mirar hacia adentro. and discovering different things about our own consciousness, about our own awareness. Descubriendo cosas de nuestra conciencia, de nuestra presencia. Yeah. And we should understand that evolutionary process is not something that happens all at once. Y tenemos que entender que el proceso evolutivo no es algo que ocurre inmediato en un instante, ¿no? For example, when the first monkey started to walk on 2 legs, Por ejemplo, cuando el primer mono empezó a andar con dos patas, and maybe another 100 monkeys were also walking on 2 legs. y quizás había 100 monos más que andaban también con dos patas, But there were millions of other monkeys who didn't know how to do that. pero había millones de otros monos que no sabían hacerlo. So in the similar way, when Buddha was introducing like things like presence and awareness, maybe Buddha and his students, they knew how to do that. Y del mismo modo, por ejemplo, cuando el Buda introdujo presencia y conciencia, a lo mejor sus estudiantes entendían lo que decían, pero los demás no. Maybe in some other parts of the world, like, I don't know, maybe like in America, in Africa, in Europe, there were also people who discovered something like this, something similar. Y a lo mejor es posible que en otros lugares como en América, África, Europa, había otros seres que también descubrieron cosas similares. But they did not have a possibility to share with very many other beings. Pero no tuvieron la posibilidad de compartir con muchos seres. Yeah, in other parts of the world, people also were discovering incredible things. En otras partes del mundo, personas también descubrían cosas increíbles. For example, in ancient Greece, Por ejemplo, en la Grecia antigua, they developed something, Aristotle developed something like logic. Aristóteles desarrolló la lógica Yeah, we are still using that. y todavía la empleamos, ¿no? Yeah. If he did not discover, if he did not formulate these laws of logic, maybe we would be still living in the 17th century. Por ejemplo, si no hubiera desarrollado esas leyes de la lógica, a lo mejor todavía viviríamos en el siglo XVII. Yeah, we wouldn't have computers, for example. A lo mejor no tendríamos ordenadores, Yeah. por ejemplo. It does not mean that humanity would not have them anyway, would never have them. No significa que la humanidad nunca lo tendría, But probably without Aristotle, it would take another few hundred years. pero podríamos pensar que sin Aristóteles a lo mejor pasaría 200 años más. Because if you look at the history of humanity, we can see that for many, many centuries and millennia, the life of people was more or less the same. Porque si miramos la evolución humana, podemos ver que durante siglos y milenios la vida humana fue bastante similar.
So our life is very different from the life of people of 500 years before. It's very totally different. Nuestra vida es totalmente distinta de la vida de hace 500 años. But the life of people of 500 years before and the life of people 3,000 years before was not so different. Pero la vida de hace 500 años y 3.000 años anteriormente no era tan distinta. Even we compare in one generation 50 years before, the life was also very different. Incluso si comparamos una generación como 50 años anterior, ha habido un gran cambio. But for thousands of years it was the same. Pero durante miles de años fue lo mismo. You know, between invention of like how to use the fire and invention how to use the wheel, there could be maybe a few thousand years. Por ejemplo, en la invención de cómo emplear el fuego y cómo emplear la rueda, a lo mejor hubo 2000 años. Yeah, so maybe for last 500 years it became like an avalanche of discoveries. Entonces pudimos contemplar que en los últimos 500 años ha sido una avalancha de descubrimientos. And then our life started to change very, very rapidly. Y luego nuestras vidas han cambiado de manera veloz. Yeah, and the same thing with what the Buddha discovered and taught later. Y lo mismo con lo que descubrió el Buda y lo que enseñó el Buda. Then maybe a few thousand people, his students, they discovered what it means presence and awareness. A lo mejor 1000 estudiantes suyos entendieron lo que era la presencia y la conciencia. But the rest of the humanity, many other million of other people, they didn't have this knowledge. Pero millones de otros de la humanidad no tenían ese conocimiento. Nowadays, we have millions of people who practice mindfulness. Ahora tenemos hoy en día miles de personas que practican el mindfulness. So we can see clearly the evolution. Entonces podemos ver claramente la evolución. That wouldn't be possible without Buddha's discoveries. Que no sería posible sin los descubrimientos del Buda. But of course, it's few million people, maybe 10 million people, maybe 500 million people. Pero es unos pocos millones, ¿no? A lo mejor es 1 millón o 10 millones, 50 millones, pero... But we are, how many are we now? 9 billion people, yeah, something like pero that. Hoy en día or 8. En la Tierra somos 7, 8 billones, ¿no? Yeah, then so many people, they do not have this capacity. Y tantas personas no tienen esta capacidad. But it is spreading. Pero se va extendiendo, ¿no? And why is this capacity important? ¿Y por qué es importante esta capacidad? This capacity is important because we start to understand how we function. Es importante porque empezamos a entender cómo funcionamos. And we can discover that we have certain problems. Y podemos descubrir que tenemos algunos problemas. And what are these problems related to? ¿Y de qué se trata, no? ¿De qué están relacionados estos problemas? One aspect of a problem is that sometimes it's very difficult to deal with emotions. Y uno de los aspectos del problema es que a veces es difícil tratar las emociones. We have emotions. We are human beings. Todos tenemos emociones, ¿no? Somos seres humanos. Also, animals have emotions. Los animales también tienen emociones. And what is the basic function of emotions? ¿Y cuál es la función básica de las emociones? The basic function of emotions is to make us understand, to give us signals about what is happening. La función básica de las emociones es para darnos señales de qué está ocurriendo. And giving us energy to do things. Y darnos energía para hacer cosas. Or stopping us from other things. O parar o frenarnos de hacer otras cosas. So, what are the problems related with emotions? Entonces, ¿cuáles son los problemas relacionados con las emociones? Because sometimes they are too strong and we become totally like slaves of these emotions. Porque a veces se vuelven demasiado fuertes y nos convertimos en esclavos de las emociones. And sometimes the emotions themselves are very painful. Y a veces estas emociones en sí mismas son muy dolorosas. And also emotions distort our vision of reality. Y también las emociones distorsionan nuestra visión de la realidad. So depending on our mood, we see the same situation in a very, very different way.
Depende de nuestro estado anímico, vemos la misma situación de maneras muy distintas. And in this way, we can understand that emotions can create problems. Y de este modo podemos ver cómo las emociones crean problemas. But should we say that emotions as such are problems? ¿Podríamos decir que las emociones en sí mismas son problemas? Can we say like this? ¿Podemos decir esto? No, No, this is not true. esto no es verdad. For example, we can take an example of fear. Podemos coger el ejemplo del miedo, ¿no? Is fear something good? ¿Es miedo algo bueno? Usually we don't like fear so much. Normalmente no nos gusta el miedo. Yeah, but without fear, would we be still alive? Pero sin miedo, ¿estaríamos todavía vivos? For example, yeah, if we were not afraid of doing certain things, would we be able to survive? Si no tuviéramos miedo de algunas cosas, ¿tendríamos la posibilidad de estar vivos? I think everyone can remember how many stupid things we wanted to do, and just because of our fear, we didn't do them. Creo que todo el mundo puede recordar todas las cosas estúpidas que queríamos hacer, pero a través de nuestro miedo no lo hicimos. And we can see that those people who did those stupid things are already dead. Y podemos ver que las personas que han hecho esas cosas estúpidas ya están muertos. Yeah. For example, there are some people who like to jump on a train and ride the train on the roof. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hay personas que les gusta saltar sobre un tren y ir por encima del tren por la vía, ¿no? Yeah. How many of these kids die? ¿Y cuántos de estos niños han muerto? They're very brave. They have no fear. No tienen miedo, ¿no? Tienen mucho coraje. But this is like a dead end of an evolution. Pero es como el final de la evolución. Or people who take drugs. O gente que toman drogas. They like to inject something into their bodies. Les gusta inyectar algo en su cuerpo. It's a normal human reaction to be afraid of injecting something into your body. Es una reacción normal humana tener miedo de inyectar algo en tu cuerpo. And then someone says, "Oh no, you don't worry. It's not. Don't be afraid of that. It's not terrible." Y alguien te dice, no tengas miedo, no es tan terrible. And then people inject heroin, and then their life is basically finished with that. Y luego a la gente inyecta heroína y básicamente se acaba su vida ahí. Maybe not immediately, but very soon. A lo mejor no inmediatamente, pero en poco tiempo. So we see that this is a very valuable quality. Fear has very valuable quality. It has a quality of wisdom. Entonces vemos que el miedo tiene una cualidad muy importante, ¿no? Tiene una cualidad de sabiduría. It says, don't do stupid things. Don't go to dangerous places. Dice, no vayas a lugares peligrosas, ¿no? No hagas cosas peligrosas. Then another emotion which is also very famous, the feeling of guilt. Y otra emoción que es muy famosa es la sensación del guilt. Culpabilidad. Sí. Mea culpa. Mea culpa. Yeah. So, did everyone here feel guilty ever? Did you have this experience of feeling guilty? ¿Alguien aquí ha sentido la culpabilidad alguna vez? I'm sure. Estoy seguro. Because this feeling of guilt is one of the basic feelings of European culture, particularly Western European culture. Porque esta emoción de culpabilidad es una de las características principales de la cultura europea, sobre todo de la europea occidental. Yeah. And did you like this feeling? ¿Te gusta esta emoción? Not so much, no? No tanto, ¿no? Yeah. But without this feeling, pero sin esta sensación, what things wouldn't be possible? ¿Qué cosas no serían posibles? For example, people wouldn't care about their parents. Por ejemplo, a las personas no les importaría sus padres, ¿no? Yeah. Maybe there are some people who do this out of love, but these are very few, and we know this very well. Y a lo mejor hay algunas personas que lo hacen por el amor, pero son muy pocos. Because we know that if we leave our parents,
helpless, then we feel guilt. Porque sabemos que sentimos culpa si dejamos nuestros padres indefensos. So we don't want to feel guilty, and that's why we are taking care of our parents. Y no queremos sentirnos culpables, por eso cuidamos a nuestros padres. And hopefully, if we have children, hopefully they also should have feeling of guilt. Otherwise, they will leave us alone. Y si tenéis hijos, pues esperemos que también tengan sentido de culpabilidad, si no nos van a abandonar. That's why parents like very much to impose the feeling of guilt on their children. Y por eso a los padres les gusta mucho instalar el sentido de culpabilidad a los niños para que no los dejen solos. Because it is like securing their retirement. Es como asegurar tu pensión, ¿no? It's more reliable than these retirement funds and insurance companies. More reliable. Te puedes fiar más de esto que las empresas de seguros o del gobierno y la seguridad social. So actually, the feeling of guilt is very important for us. La sensación de culpabilidad es muy importante para nosotros. Because without feeling of guilt, we don't learn how to behave with other people. Porque si no lo tenemos, no sabemos cómo comportarnos con los demás. Without feeling of guilt, we would be just hurting other people all the time. Y sin la sensación de culpabilidad, simplemente haríamos daño a los demás continuamente. But then when we are educated and with this feeling of guilt, we understand that this way of doing was wrong. Entonces, cuando tenemos la educación que nos instala la culpabilidad, nos hace ver que tal cosa que hicimos no estaba bien. So we can say this is a very painful feeling. Vemos que es una sensación muy dolorosa, ¿no? But it is important. Pero es muy importante. Like physical pain, it is also important. Como el dolor físico también es importante. So most of us, we don't like physical pain. La mayoría de nosotros no nos gusta el dolor físico. Of course, there are some people, very special people, who love pain, and they're even ready to pay the money for somebody to cause them pain. Claro que hay personas muy especiales que les encanta el dolor, incluso pagan para que alguien inflicta dolor en él, ¿no? O ella. Yeah, it is also possible. Y eso también es posible. Also, there are people who pay to other people for pissing and shitting on them. También hay gente que le paga a otros que se mean o se cagan encima, ¿no? But most people are not like this. Pero la mayoría de las personas no son así. So we don't like very much when somebody is pissing or shitting on us. No nos gustan la mayoría de nosotros que se mean encima de nosotros o que nos cagan encima, ¿no? And also we don't like pain so much. Y tampoco nos gusta el dolor. Yeah, but pain is important, no? Pero el dolor es importante, ¿no? Pain gives us information that something is wrong. El dolor nos da una información que nos dice que hay algo que no va bien. So also emotions are very important. It's like a very basic form of knowledge. Entonces vemos que las emociones son muy importantes, ¿no? Es como una manera, es una conciencia muy básica, ¿no? Yeah, also attachment, usually we say, oh, attachment is something very good. Por ejemplo, el apego. Normalmente digo, el apego es algo muy bueno, ¿no? But nobody of us would be ever born without attachment of our parents. Y ninguno de nosotros jamás hubiéramos nacido si no tuviéramos apego a nuestros padres. So even at some moment, if at least one of our parents did not have an attachment to the other one, Y podemos considerar que si uno de nuestros padres no tuviera un apego con el otro, then we wouldn't be born. y jamás hubiéramos nacido. That wouldn't be possible. No sería posible. So also attachment has a precious quality in that. Entonces el apego tiene una cualidad muy valiosa, ¿no? Yeah, but in general there are problems with emotions. Pero en general hay problemas con las emociones. So emotions distort our vision. Las emociones distorsionan nuestra visión. Emotions enslave us. Las emociones nos vuelven esclavos. Yeah, they make our vision very, very narrow. Y hacen que nuestra visión sea muy estrecha. And it's like going on a track. Es como ir en una guía, ¿no? So una guía we are not free. Y no nos libera, ¿no? No somos libres. So through presence and awareness, we can learn how to deal with emotions.
A través de la conciencia y la presencia podemos tratar de cómo tratar las emociones. Yeah. And then another problem that we might have is thoughts. Y otro problema que podemos tener son los pensamientos. And what is the problem of thoughts? ¿Y cuál es el problema de los pensamientos? Sometimes we cannot get rid of thoughts. Y a veces no podemos liberarnos de ellos. I think everyone had this problem that, for example, because of thoughts, we cannot sleep. Por ejemplo, creo que todo el mundo ha experimentado que por la culpa de pensamientos no podemos dormir. So we have this continuous involuntary process of thinking, and it disturbs us and we cannot stop it. Tenemos este proceso continuo de pensamientos involuntarios y nos disturba, ¿no? And sometimes also we have strange thoughts which are limiting our behavior. Y a veces tenemos ideas extrañas que limitan nuestro comportamiento. Then we believe things are like this, not like that. Y creemos que las cosas son de una manera y no de otra. And when somebody is arguing with us, showing that our opinions, our thoughts are wrong, Y cuando alguien discuta con nosotros y nos dice que nuestras opiniones son incorrectas, how do we feel? ¿cómo te sientes? When you believe something strongly, and then somebody is giving like counter arguments, showing that we are wrong, how do you feel? Cuando opinas algo de manera muy firme y alguien te da unos argumentos contrarios, ¿cómo te sientes? We don't like it so much. No te gusta tanto, ¿no? And we want to shut these people up, Y quieres que se callen, shut them down. y apagarlos. Yeah, like like in some authoritarian systems, people are not allowed to say something different. Por ejemplo, en sistemas autoritarios que las personas no pueden dar su opinión, ¿no? Yeah, maybe now you think about China and Russia, no? A lo mejor pensáis sobre China y Rusia. But in Europe, was it possible to say something about vaccination during the vaccination? Pero, por ejemplo, en Europa, ¿era posible decir algo sobre la vacuna durante el COVID? These people were removed from television, they were deplatformed from YouTube, from Twitter, if they were saying something that did not correspond to general ideas. Las personas que no decían cosas que correspondían con la idea general los sacaban de la tele, de YouTube, de plataformas. You see that nowadays there are more and more people who are talking about all these problems that were done during the pandemic by the governments of Western countries. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que están hablando sobre la pandemia. But 3 years ago, it was not allowed to speak like that. Pero hace 3 años no se podía hablar como se habla hoy en día. So it is not about China and Russia, it's about everywhere. Y entonces no es simplemente de China y Rusia, es en todos lados. Yeah. So we don't like when somebody is undermining our beliefs. Entonces, no nos gusta cuando alguien critica nuestras creencias, ¿no? Yeah, but we develop very strong beliefs. Y desarrollamos unas creencias muy sólidas, ¿no? And these beliefs limit us. Y estas creencias nos limitan. Because we believe our minds. Porque creemos en nuestras mentes. So when we have some thought, we immediately believe that thought. Cuando tenemos un pensamiento, creemos en ese pensamiento. This is our first reaction. Es nuestra primera reacción. Very natural. If you have a thought, we immediately believe that thought. Es natural, ¿no? Tenemos un pensamiento, creemos en ese pensamiento. Even though this thought could be totally absurd. Aunque esa idea podría ser totalmente equivocada, absurda. But still we believe. Pero seguimos pensando en él. Because this is my thought. Porque es mi pensamiento. This is how we see. Es como vemos. Also, when we hear something, our first reaction is that we believe. Por ejemplo, cuando escuchamos algo, nuestra primera reacción es que creemos en él. Then maybe we start to think, and then we think, oh, maybe what they tell us is not really true. Y luego empezamos a pensar y decimos, a lo mejor lo que han dicho no es verdad. But our first reaction is to believe. La primera reacción es creer. Yeah? And then it becomes our own thought, and we believe still more.
y luego se devuelve nuestro propio pensamiento y que lo creemos más y más. So these are problems with thoughts. Es el problema de pensamientos. It does not mean that thoughts are problems as such, No significa que los pensamientos en sí mismos son problemas, because without thoughts we would be still living in caves. porque sin pensamientos todavía viviríamos en cuevas. Because, for example, even this building, maybe it was built few hundred years ago. Yeah, Por ejemplo, este edificio a lo mejor se construyó hace 200 años. I don't know, maybe 200 years ago. Yeah, A lo maybe mejor, maybe more. a lo mejor hace 200 años. But even then, it was not possible to build such a building without thinking. Pero incluso en ese momento no era posible construir un edificio así sin pensamiento. Because you need to make a drawing, you need to calculate. Porque necesitas hacer el dibujo, necesitas hacer cálculos. Because if you miscalculate, if you don't think well, this roof will fall. Porque claro, si no lo calculas bien, si no piensas bien, el techo se va a caer, ¿no? So if you look around, everything which is here in this room, for creating it required thinking. Por ejemplo, si observáis todo lo que existe en esta habitación, todo lo que existe requiere pensamiento. It is a great power of human mind. Es la gran poder de la mente humana. We can create a kind of a model of reality in our minds. Podemos construir un modelo de la realidad en nuestras mentes. And we can operate with this model before doing things on the physical level. Y podemos operar con este modelo antes de hacer algo en el plano físico. Yeah. And that's why we can create this kind of building. Y por esa razón podemos crear un edificio así. That's why we have airplanes. Y por ese modo tenemos aviones, ¿no? That's why we have computers. Por esa razón tenemos ordenadores. That's why we have mostly everything. Y es por eso que tenemos casi todo. Yeah. Because we know how to think. Porque sabemos pensar. And of course, when I'm saying we, it's more like a flattery to ourselves. Claro, cuando digo nosotros es como algo de orgullo para nosotros mismos, ¿no? Because of course it was not us who invented airplanes, computers, and many other things. Claro, porque cada uno de nosotros no hemos inventado estas cosas, ¿no? It was somebody. Fue alguien. Yeah. And then it became, it was shared with us. Fue alguien primero y luego se comparta con nosotros. And now we can feel, or we also participated in that somehow. Y luego podemos sentirnos que también de algún modo hemos participado. Yeah, but there was always somebody. Pero siempre hubo alguien, ¿no? There was always somebody who discovered such and such thing, who was using thinking. Alguien que descubrió tal y tal cosa y que empleaba su pensamiento. I'll give you a simple example. Archimedes. Un ejemplo simple, Arquimedes. Yeah. Then how many people before Archimedes would take a bath? Por ejemplo, antes de Arquimedes, ¿cuántas personas se bañaban? How many people after Archimedes would take a bath? ¿Y cuántas personas después de Arquimedes se bañaban? Before we reach like 10 years old, how many times we take a bath? Antes de llegar a los 10 años, ¿cuántas veces nos hemos bañado? More or less every day, our parent, like mother, would put us into a small, into the water, like in a small bath, yeah? Más o menos cada día nuestras madres nos han puesto en un baño, ¿no? Una bañera. But did we discover the law of Archimedes? Pero ¿hemos descubierto la ley de Arquimedes? Yeah, no, we didn't. No, no lo hemos descubierto. Because Archimedes was a genius. Porque Arquimedes era un genio. And we are ordinary people. Y nosotros somos seres humanos ordinarios. Yeah, but that is an example. And another example is that everyone can see that the apples are falling down. Otro right? ejemplo es todo el mundo ve que caen las manzanas, ¿no? And everybody can see that the moon is not falling down. Y todo el mundo puede ver que la luna no se cae. Did we ever connect these two things together and ask a question, why? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué hemos conectado estas dos cosas? We don't even have this question. Ni tenemos esta pregunta. But Newton had this question. Pero Newton tenía esta pregunta. And then he discovered an answer, and the answer was gravity.
y descubrió una respuesta y la respuesta era la gravedad. Also, this changed our life, really, Y también esto cambió nuestra vida, the life of humanity. la vida de la humanidad. Yeah. Now we can say, oh, but apples are falling because of gravity. Hoy It en looks día, so obvious. hoy en día es obvio, no podemos decir las manzanas caen por la gravedad. So, in the same way, Buddha discovered many things. De la mismo modo, el Buda descubrió muchas cosas. How we deal with the thoughts and emotions, for example. Cómo tratamos los pensamientos y And- las emociones. And then there are many, many ways to deal with thoughts and emotions according to our capacities. Y hay muchos modos de tratar las emociones y según nuestras capacidades. Yeah, for example, we can use the capacity of concentration. Por ejemplo, podemos emplear la capacidad de la concentración. Yeah. When do we start to develop the capacity of concentration? ¿Y cuándo desarrollamos la capacidad de concentración? When we are little kids. Cuando somos pequeños, ¿no? So maybe you saw the eyes of a newly born child. A lo mejor habéis visto los ojos de un bebé recién nacido. Did you see eyes? Yeah. ¿Habéis visto los ojos? How are they moving? ¿Cómo se mueven? Yeah, separately, right? De manera separada, ¿no? Yeah. But then you take something, usually with a sound also, Pero luego coges algo, por ejemplo, algo con sonido, and do like trr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 
los ojos del bebé. Yeah, they become like this. They become concentrated. Se vuelven concentradas, focalizadas en un punto. Yeah, it's a very clear moment. Yeah. Es un momento muy claro. Also, this is the moment when we are falling into dualism. Y también este es el momento que caemos en la dualidad. Sometimes they talk about dualism and non-duality. A veces se habla de dualidad y no dualidad. As if like non-duality is something good and dualism is something bad. Como si la dualidad fuera algo malo y la no dualidad fuera algo bueno. Yeah, but dualism is the way how we survive in this world. Pero dualidad es la manera que sobrevivimos en este mundo. So, for example, if we all were in a non-dual condition, Si todos estuviéramos en la condición no dual, everything is me. todo es yo. What could we do in this state? ¿Qué podríamos hacer en ese estado? We would all die out. Todos nos moriríamos. Just being in contemplation and non-duality. Todos ahí estando en contemplación y no dualidad. So for surviving, we need this kind of a dualism vision. Para sobrevivir necesitamos la visión dual. But the problem with the dualism vision is that we feel that this is the only possible way to be. El problema de la visión dualista es que pensamos que es la única posibilidad. That I'm a subject, here is an object, and we are separate. Que yo soy un sujeto y ahí hay un objeto y que está separado. Well, it is not so easy to discover that things can be otherwise. No es tan fácil descubrir que las cosas pueden ser de otro modo. Not so easy, not because it requires a lot of effort. No es difícil porque requiere mucho esfuerzo. But because it requires the total change in the way how we see. Porque requiere que cambiamos totalmente la manera, nuestra visión. But even though we can be in a dualistic vision, pero aunque podríamos estar en la visión dualista, we still can use this capacity of being dualistic and being able to concentrate. Podemos utilizar esta capacidad dualista y concentrarnos. Like, for example, when we have thoughts and we concentrate on something, por ejemplo, cuando tenemos pensamientos y nos concentramos en algo, we can discover that this concentration interrupts our thoughts. Podemos descubrir que esta concentración disturba nuestros pensamientos. It's not disturbing, but it interrupts. Que interrumpe. Yeah. So at least for some time we can discover ourselves in the state without thoughts. Entonces, por un momento o unos instantes podemos encontrarnos en el estado sin pensamientos. And we can concentrate on something visual. Y podemos concentrarnos en algo visual. We can concentrate on some sound. Y podemos concentrarnos en algún sonido. We can concentrate on some sensation. En alguna sensación.
We can even concentrate on a thought itself. Podemos concentrarnos en un pensamiento en sí. And then we can discover that when we concentrate, that the stream of thoughts interrupts, breaks. Podemos descubrir que cuando nos concentramos, que el flujo de pensamientos se interrumpe. And then we can develop the capacity of keeping our attention at one point. Y podemos desarrollar la capacidad de mantener nuestra atención en un punto. So we have an object. Entonces tenemos un objeto. And then we place our attention on this object. Y ponemos nuestra atención en ese objeto. Yeah? But then we discover that our attention drifts away to something else. Entonces descubrimos que nuestra atención poco a poco se va para otro lado. We all know how it happens, yeah? Todos sabemos cómo ocurre. You know, you for example, you go online to check emails. Por ejemplo, vas en línea en el ordenador a mirar el email. And then in half hour you discover that you are reading about the history of Coco Chanel. Y descubres que media hora más tarde estás leyendo la historia de Coco Chanel. Yeah. So, it means that our attention is drifting away. Significa que nuestra atención se distrae, ¿no? But then at some point we notice, oh shit, we're distracted. En algún momento nos fijamos que estamos distraídos. And this is a very important moment. Y es un momento muy importante. Because if you don't discover we were distracted, then nothing is possible. Porque si no nos damos cuenta que estamos distraídos, entonces nada es posible. Most people spend their lives like that. La mayoría de las personas pasan su vida así. Being in a distraction. Viviendo en una distracción. But when we discovered, oh, we are distracted. Cuando descubrimos, estoy distraído. What can we do? ¿Qué podemos hacer? We can bring our attention back to the object. Podemos volver a poner nuestra atención en el objeto. So we return. Entonces volvemos. And then we discover again that we are distracted. Y luego descubrimos otra vez que estamos distraídos. And then we bring our attention back. Entonces, y volvemos a traer nuestra atención, focalizarla en el objeto. And then we discover that slowly it becomes more and more easy to bring our attention back. Y luego, poco a poco, descubrimos que cada vez es más fácil volver nuestra atención. And then at some point, we make another discovery. Y en otro punto hacemos otro descubrimiento. We make a discovery that we notice that our mind is about to drift away. Entonces, hacemos el descubrimiento que en ese momento que nuestra mente está a punto de extraerse. It has not yet drifted away. Y todavía no se ha distraído, ¿no? But we already notice that it is about to drift away. Pero nos fijamos que está a punto de ocurrir. And then at this moment it's a kind of saying, oh, okay, hold on, stay there. Y en ese momento podemos decir, detente un momento, no, quédate ahí. And then the mind stays. Y la mente se queda ahí. I'm sure that all people who did meditation, they know this moment. Estoy seguro que todas las personas que habéis hecho meditación conocen este momento. If you did one pointed meditation. Si habéis hecho la meditación de Shiné de un punto. One pointed of course, there are some people who believe they do meditation and they do something totally different. Claro que hay personas que creen que hacen meditación y hacen algo totalmente distinto. But this is a kind of a key point. Pero es un punto principal. That we discover that our mind is about to drift away, but we do not allow it to drift away. Que descubrimos que nuestra mente está a punto de irse, de distraerse, pero no le dejamos. The first key step is to discover we are distracted and to bring the mind back. El primer punto es darnos cuenta que estamos distraídos y volver a enfocar la mente. The second key point is to discover that our mind wants to go away. Y el segundo punto principal es descubrir que nuestra mente se quiere ir, ¿no? And we don't let it do it. Y no lo dejamos. And then coming back to an object, it becomes like coming home. Entonces volver a ese objeto es como ir a casa. And it becomes easier and easier to maintain this awareness, this attention on an object. Entonces se vuelve más y más fácil mantener la presencia sobre un objeto.
So we need to release our effort slowly, slowly. Entonces podemos relajar nuestro esfuerzo poco a poco. And then after some time, we can remain on this object without effort for a long time. Y después de un tiempo podemos quedarnos concentrados en este objeto por mucho tiempo sin esfuerzo. Yeah. What does it remind? ¿Y de qué nos recuerda? It reminds like standing on 2 feet. Nos recuerda cuando estamos de pie, digamos, de pie en dos pies. You remember that when we learn to stand on our 2 feet, 2 legs, Cuando aprendemos a estar de pie en dos camas, yeah, we fall down. nos caemos, ¿no? And then we discover we fell down. Y luego descubrimos que nos hemos caído And we have to stand up back. y nos tenemos que poner de pie otra vez. And then we fall down again. Y luego nos caemos otra vez. And we cannot say, okay, I hate this standing. I've better stay on the floor. Y no podemos decir, no me gusta nada estar de pie, me quedo en el suelo. Of course, when we are kids, then there are many interesting things also on the floor. Claro que cuando somos bebés hay muchas cosas interesantes por el suelo. Okay, this is so stupid to stand on two legs, yeah. Y puedes decir, es tan estúpido estar a dos pies. Let adults do that stupid thing. Vamos a dejar que los adultos lo hagan. I'll stay on the floor. Yo me quedaré por el suelo. Also, it is more safe. También es más seguro. You never fall and you never hit. No te caes, no te pegues la cabeza. And there are so many toys on the floor. Y hay tantos juguetes por el suelo. So I just stay like this. Entonces me quedo así. Yeah. You can imagine what kind of beings we would be. Podremos imaginar qué tipo de seres seríamos, ¿no? But then I said, no, I want to stand up. Entonces decimos, no, quiero estar de pie. And I stand up and I fall again and I stand up again. Me pongo de pie, me caigo, me pongo de pie, caigo. And I'm using whatever is there to stand up and to hold. Entonces me apoyo con diferentes cosas. If it's a chair, I'm using a chair. If it's a father's leg, I'm using father's leg. Una silla o la pierna del padre, etc. Yeah. And then at some point, I'm able to stand holding on something. Y llega un momento que puedo estar de derecho sujetando algo. And this is already something very good, yeah? Y esto ya es algo muy bueno, ¿no? And slowly, slowly, I'm learning how to release the support. Y poco a poco aprendo a dejar el soporte. So then I release the support and then I'm standing. Y dejo el soporte y de repente estoy de pie, ¿no? Maybe still shaking. A lo mejor tambaleo un poco. But I already know how it is possible. Pero ya sé cómo es posible. So in the same way, we develop the concentration. Y del mismo modo desarrollamos la concentración. So, and similar to the way how we are standing and then we are becoming more independent. Del mismo modo que cuando nos ponemos de pie y nos volvemos cada vez más independientes. Then also when we learn how to maintain our attention at one point. Como cuando aprendemos a tener la concentración en un punto, then also we become more independent. nos volvemos más independientes. We can deal with many things ourselves and things are not distracting us. Podemos solucionar cosas por uno solo mismo y las cosas no nos distraen. And then we also can discover that our mind relaxes. También podemos descubrir que nuestra mente se relaja, That thoughts do not disturb us. que los pensamientos no nos disturban. Even thoughts appear, but we don't get distracted with these thoughts. Los pensamientos pueden surgir, pero no nos distraen. And also emotions subside. Y también las emociones se calman, ¿no? Sometimes we can have strong emotions, but then there are different ways to deal with them. A veces podemos tener emociones fuertes, pero hay maneras de tratar a ellas. For example, if you feel very strong anger and agitation, Por ejemplo, si tienes mucha ira o agitación, then we can place our attention on some pleasant things. entonces podemos poner nuestra atención en algo agradable. Yeah, for example, nice colors. Por ejemplo, un color agradable. Like colors of this mandala, for example. Por ejemplo, los colores de este mandala. We look at these colors, white color, red color, green color. Mira este color, blanco, rojo, azul. And we look at them and we feel something from colors. Entonces lo vemos y sentimos algo del color. Of course, most people do not have mandala in front of them.
Claro que la mayoría de las personas no tienen mandala frente a ello, but the colors are everywhere. pero colores están en todos lados. For example, you look at the leaves of this tree, Por ejemplo, podemos ver las hojas del árbol and you notice what kind of feeling you have from looking at this green color. entonces podemos sentir qué tipo de sensación tienes de mirar este color verde. What feeling do you have? ¿Qué sensación tenéis? What kind of feeling do you have? ¿Qué tipo de sensación tenéis? Also here, you can not only here, everywhere you're looking, oh here, but also here, everywhere. En todos We lados, have por ejemplo, aquí plants. también. What kind of feeling do we have when we are looking at green trees, ¿Qué tipo de green sensación leaves? tenéis cuando veis hojas verdes? We feel more relaxed, no? Nos sentimos más relajados, ¿no? We feel nice. Nos sentimos bien. Also, we can look at the sky. También podemos ver el cielo. I cannot say it is blue now, no? It's more like grayish. No puedo decir que hoy es azul, es más como gris, Yeah, but in general, it's quite blue, no? pero en general es muy azul, ¿no? So when we look at the blue sky, how do we feel? Cuando vemos el cielo azul, ¿cómo nos sentimos? We also feel nice, huh? También nos sentimos bien. Also here, maybe we look at the walls, yeah? It's more like a clay color, yeah? También aquí miramos la pared, ¿no? Es más como un color fango. Yeah? Or if you go a little bit into the countryside, yeah? O si vamos un poco en la zona rural, en el campo, Yeah, even though there is very arid areas there, no? Where there is nothing is growing, right? aunque hay lugares que nada crece, ¿no? Muy áridas, ¿no? Yeah, I think big part of Spain is like this, yeah. Creo que Central mucha Spain, parte de España central es así. yeah. Then, but still, the color, this reddish, yellow, reddish, orange color of clay, it's very nice, no? Pero también este color roja, amarilla de la tierra, ¿no? Yeah, Es muy agradable, ¿no? this color we call terracotta, yeah, in Italian. En italiano lo decimos que se llama terracota, ¿no? When it is we make ceramics, it becomes terracotta. Cuando hacemos cerámicas se llama terracota. And here in the southern Europe, everywhere you can see terracotta. Aquí en Europa del Sur podemos ver en todos lados este color. And you don't need to paint these like bowls for plants, etc. Y no se necesita pintar la cerámica, ¿no? Ya tiene ese color. Yeah? Because also it gives a good feeling. También es algo que da una sensación agradable. And then when we look at fire, Y cuando vemos fuego, of course, when it's not our house which is burning, no? claro, cuando no es nuestra casa que se está quemando. But when we just look at, we sit by the fire and we look at fire. Pero cuando estamos sentados delante del fuego y lo miramos, ¿no? I think there was a chimney there, yeah? ¿Ya? Allá hay una chimenea. Yeah. And nowadays we have heaters. Y hoy en día tenemos calefactores, ¿no? But we all love this experience of a chimney, no? Pero todo el mundo nos encanta la experiencia de la chimenea. Just to sit and look at the fire. Estar sentados, mirar el fuego. It's so nice, huh? Es tan agradable. It's calming and pleasing. Nos calma, ¿no? Y es agradable. So when we look at these natural colors of earth, of fire, of green trees, of sky, also color of water, yeah, we feel nice. Entonces, cuando vemos estos colores naturales, ¿no? De los árboles, del fuego, del cielo, digamos, es agradable, ¿no? So this is one of the ways to calm down our agitation. Y nos calma, ¿no? Es una manera que calma nuestra agitación. Yeah, but these are important things, but relative things. Esos son cosas importantes, pero son relativas. What was important in the message of the Buddha? ¿Qué era importante en el mensaje del Buda? That we notice what we are going to do. Que nos damos cuenta qué es lo que vamos a hacer. We can notice what we are going to do and we can control what we are going to do. Podemos darnos cuenta qué vamos a hacer y podemos controlar lo que vamos a hacer. Control not with the feeling of guilt. Y controlar no con la sensación de culpabilidad. Not with fear. Y sin miedo. But with awareness. Pero con presencia. So we are noticing
what is happening inside us. Entonces nos estamos fijando qué está ocurriendo dentro de nosotros. And then we can deal with that. Y luego podemos actuar en respecto. Because when we don't notice, we cannot deal. Porque cuando no nos fijamos, no podemos actuar. So in general, the teaching of the Buddha, it was called the Dharma. En general, la enseñanza del Buda se llama Dharma. And Dharma means something like phenomenon or reality. Y Dharma significa algo como fenómenos o realidad. It can also be translated as truth. También se puede traducir como verdad. But this truth does not mean that I tell you something and you believe me because it is true. Pero esta verdad no significa que yo te digo algo y tú lo crees, porque... But it means that we look inside ourselves and we discover something which is there. Pero significa que tú miras o miramos dentro de nosotros y descubrimos algo que está ahí. Something that we never noticed before. Algo que no habíamos descubierto antes. I give a simple example. Voy a dar un ejemplo. Try to touch things around you. Intenta tocar cosas a tu alrededor. To touch the wood, the fabric, the hair, different textures. Tocar la madera, la fábrica, tu pelo, diferentes texturas. Yeah, you can touch your neighbor also, of course, yeah. También puedes tocar tu vecino. But you notice how you feel. Pero te das cuenta de cómo te sientes. When you touch, you notice how you feel. Cuando tocas, sientes lo que sientes, ¿no? You notice the texture, you notice the temperature, and you notice how you feel. Entonces te fijas en cómo te sientes, la textura, la temperatura. And try not to look at what you are touching. Y intenta hacerlo sin mirar. Just touch. Simplemente toca. You can touch like this. You can touch with the other side of your hand. Puedes tocar de un lado de la mano, de la otra. You can stroke. You can scratch a little bit. Puedes hacerlo suave. Puedes, digamos, diferentes modos. You can touch many things around. Puedes tocar muchas cosas a tu alrededor, ¿no? How is it? ¿Y cómo es? Is it pleasant? ¿Es agradable? Is it pleasant? ¿Es agradable? Things around you, are they pleasant? ¿Las cosas a tu alrededor son agradables? So the world where you live, is it pleasant? ¿El mundo donde vives es agradable? Do we notice this in our ordinary life? ¿Nos fijamos en esto en la vida ordinaria? No, we don't notice this. No, no nos fijamos en esto. Even you make a step, you try to touch the floor with your foot. Intenta hacer un paso, ¿no? Toca el suelo con tu pie. Try to touch. How does it feel? ¿Cómo se siente? You don't hit, you touch. Solo toca. ¿Cómo lo sientes? How does it feel? ¿Cómo lo sientes? It feels nice, no? Es agradable, ¿no? Do you think this is because it's some kind of special floor? ¿Crees que porque es un suelo especial? Because here is mandala painted on the floor? ¿Porque hay un mandala pintado en el suelo? I don't think so, no? Creo que no. I think that the floor at your home has exactly the same quality. Creo que el suelo en tu casa tiene la misma cualidad. So the point is, the difference is how we are touching. La diferencia es cómo lo tocamos. If you are touching with presence and awareness, or we are touching being totally distracted. Si lo tocas con presencia o si estamos totalmente distraídos. So if you are touching with presence and awareness, every step we make is pleasant. Si lo hacemos con presencia, todos los pasos que hacemos son agradables. You know, sometimes we spend many hours in a closed room without air, without fresh air, without wind. No. Muchas veces pasamos horas en una habitación cerrada, sin aire fresco, sin ventilación. And then we go out and we feel the breeze is touching our face. Y luego salimos y sentimos el aire que toca nuestra cara, ¿no? And we feel, oh, how nice. Y pensamos, uy, qué agradable. But then we get immediately distracted and we no longer feel it. Pero inmediatamente nos volvemos distraídos y ya no lo sentimos. But this is the feeling that we can always have. Pero esto es la sensación que siempre podemos tener. When the breeze is touching our hair.
Por ejemplo, cuando el aire toca nuestro pelo, ¿no? when we are stepping, Cuando estamos andando, ¿no? when we are touching something which does not hurt us. Cuando tocamos algo que no nos hace daño. Of course, when we touch something which can hurt us, then we don't feel pleasant anymore. Claro que cuando tocamos algo que nos puede hacer daño, pues ya no es agradable. But how often are we hurt in our life? Pero ¿cuántas veces nos hace daño algo en nuestra vida? Not so much. No tantas veces. So this is how we can feel, Esto es como no podemos sentir, but we are distracted. pero estamos distraídos. And that's why we don't have this joy. Y por eso no tenemos esta joya, esta sensación agradable. Just because we are not present. Porque no estamos presentes. Yeah? And usually we need to do some special activity, we need to go to some special places to feel pleasure and joy, no? Normalmente tenemos que hacer una actividad especial o ir a un lugar especial para sentir felicidad, ¿no? And we are suffering when we cannot do this. Y sufrimos cuando no podemos hacerlo. But we are ignoring the things which are around, which are available to us. Pero estamos ignorando las cosas que están a nuestro alrededor. How do you think when you leave this room and you go home, will you still be able to experience the pleasure of this simple touch? Cuando nos vamos de aquí y volvemos a casa, ¿podremos sentir el placer de simplemente tocar? Will you be able or not? ¿Podráis hacerlo o no? So it's not my magic power. No es un poder que tengo yo. So it's not because I hypnotize you and now you feel pleasure. No es porque os he hipnotizado y ahora sentís placer, ¿no? No. I just turned your attention to these kind of things. Simplemente os he vuelto vuestra atención en ese tipo de cosas. But it is you who have this capacity inherent. Pero sois vosotros que inherentemente tenéis esa capacidad. Yeah? It is not something that I gave to you. No es algo que yo os he dado. Maybe some of you discovered this for the first time in your life. Puede ser que alguno de vosotros lo habéis descubierto por la primera vez en tu vida, ¿no? But it is your capacity. Pero es tu capacidad. Everyone has this capacity. Todo el mundo tiene esta capacidad. And it is easily accessible. Y es muy fácil accederlo. Yeah? It is free. No? We don't need to pay for that. Y es gratis, no hay que pagar. There are so many pleasures that we must pay for. Hay tantos placeres que hay que pagar. But this pleasure, we don't have to pay for that. Pero este placer no hay que pagar. And another important thing is, Y otra cosa importante, it's totally legal. y es totalmente legal So far. hasta ahora. We don't know what happens next. No sabemos lo que ocurre después. We can see the governments are putting more and more limitations on us. Podemos ver que los gobiernos cada vez nos imponen más y más restricciones. Slowly, slowly, they say, this is for your own good. Poco a poco dice, esto es para tu bien, ¿no? No, slowly, slowly, we will have more and more limitations. Y poco a poco tendremos más y más limitaciones. So if you want to take a car and to travel somewhere, in a few years, it won't be possible. Por ejemplo, en algunos años quizá querer coger el coche e ir a algún sitio no será posible. Because you're burning the gas and you create this carbon trace. You're so terrible. Porque eres terrible, ¿no? Estás quemando benzina y entonces estás creando un trazo de carbón, ¿no? So everyone will be staying at home like in a greenhouse and never going anywhere. Entonces todo el mundo se quedará en su invernadero y no irá a ningún lado. We should be prepared for that because this is something which is coming. Tenemos que estar preparados por esto porque esto es algo que viene. But at least we can touch things, it stays with us, yeah. Pero lo menos podremos tocar cosas que están con nosotros. So far. Hasta ahora. I don't think that this will be one of the first things they are going to forbid. Creo que esto no va a ser una de las primeras cosas que van a prohibir. Yeah. So it means that we can discover something in our condition which has value. Significa que podemos encontrar cosas de valor en nuestra condición. Why do we discover? ¿Y por qué lo descubrimos? Because we become present, we become aware what is happening. Porque nos volvemos presentes. Yeah? We become aware what is happening in our minds. Nos volvemos presentes lo que está ocurriendo en nuestra mente.
we become aware of what is happening in our body. y nos volvemos presentes en lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Also, we can discover that we have breathing. Entonces podemos descubrir que tenemos respiración. Many people do not really discover they have breathing. Y muchas personas no descubren que respiran. Only when they can no longer breathe, they discover they have breathing. Solo cuando ya no pueden respirar lo descubren. Sometimes it's too late. Y a veces es demasiado tarde. So, for example, we do not really pay attention to our breathing. Por ejemplo, a veces no nos fijamos realmente en nuestra respiración. Sometimes we can see people are talking. A veces vemos que las personas hablan y hablan y And hablan. they talk, then they do like, and continue to talk. Y continúan hablando y respiran de manera así muy mal, ¿no? They make very short inhalation and very, very long and interrupted exhalation. Hacen una inhalación muy corta y una exhalación muy larga, ¿no? And then they say, oh, I feel so bad, I feel so tired. I didn't do anything today, but I feel so tired. Y luego piensan y dicen, estoy tan cansado, no he hecho nada hoy, pero estoy tan cansado. But of course, if you're speaking like this, you get tired. Y claro que si hablas así te cansas. It does not look like something, a big deal. This is just the air coming and going, in and out. Claro que no parece algo tan fuerte, pero simplemente parece como si entra y sale aire. But this breathing is something very important. Pero esta respiración es algo muy importante. Also, this is what Buddha introduced. Esto también es lo que introdujo el Buda. He introduced being aware of breathing. Introdujo estar presente en la respiración. And then when we are aware of breathing, we can regulate our breathing. Y luego cuando respiramos podemos regular nuestra respiración. So we don't need to hurry to tell everything. Y entonces no tenemos que tener prisa para explicar todo. But we can give our breath a break, a rest. Podemos dar a nuestra respiración un descanso, ¿no? And then we can also say more, in fact. Y luego en realidad puedes decir más. When we are aware of our breathing, when we can control our breathing. Cuando podemos controlar nuestra respiración. So this is also a part of our awareness. Y esto también es parte de nuestra presencia. And there are many different ways to deal with presence and awareness. Y hay muchas maneras de tratar la conciencia y la presencia. Like, for example, one of the ways is to discover the things which are most disturbing. Por ejemplo, un modo es descubrir las cosas que son más que nos disturban más. And then we try to eliminate these things. Y luego intentamos eliminarlas. Like eliminate very strong emotions. Por ejemplo, eliminar emociones muy fuertes, ¿no? Because, for example, okay, we feel fear. Por ejemplo, tenemos miedo, ¿no? Sentimos miedo. Then we understand that something is wrong. Y entendemos, algo no va bien. Yeah? But then we discover something is wrong and we don't do stupid things. Entonces descubrimos que algo no va bien y no hacemos cosas tontas. But maybe even we discovered, but we still feel fear. No? Y a lo mejor lo descubrimos, pero seguimos teniendo miedo. Then we need to know how to eliminate this fear. Entonces tenemos que saber cómo eliminar este miedo. Because there is no use of this fear anymore. Porque ya no es útil tener miedo. This fear already informed us perfectly. El miedo ya nos ha informado perfectamente. We don't need to stay with this fear. Y no tenemos que quedarnos ahí en el miedo. So sometimes in modern day psychology they call it trauma. A veces en la psicología moderna se llama trauma. This is just a fear which is remaining in our body. Eso es un miedo que se queda en nuestro cuerpo. And in our mind. Y en nuestra mente, ¿no? So we need to know how to eliminate this fear, how to release this fear. Entonces tenemos que saber cómo relajar ese miedo, cómo liberarnos de ese miedo, ¿no? And also attachment and anger, everything. Y también el apego, la ira, todo. So we apply some methods that help us to be relieved from these emotions. Entonces encontramos algún método que nos libera de estas emociones. And also thoughts. Y también pensamientos. Then when thoughts are necessary, we use thoughts. When thoughts are not necessary, we need to know how to stop them.
Y cuando pensamientos son necesarios, los utilizamos y cuando no, los paramos. Yeah, this is one way of dealing with presence and awareness of thoughts and emotions. Eso es una manera de tratar la conciencia y la presencia de emociones y pensamientos. Sometimes it is called the path of renunciation. Y a veces se llama el sendero de la renunciación. Renunciation does not mean that we renounce everything, La renunciación no significa que renunciamos a todo. that we become monks and nuns and we quit our job. No quiere decir que seamos monjes o monjas y dejamos nuestro trabajo. No, just we understand what is harmful for us and we abandon it. Simplemente nos fijamos en las cosas que son dañinas para nosotros y los abandonamos. So it's like you discover that some food is bad for you. Por ejemplo, descubres que algún tipo de comida no es bueno para ti. When you discover that gluten is bad for you, you don't stop eating. Cuando descubres que el gluten no es bueno para ti, no paras de comer. You learn how to avoid gluten. Entonces descubres cómo, digamos, separarte del gluten, Yeah. no comerlo. So maybe you stop eating bread. Por ejemplo, paras de comer pan. But in bread, it's not only gluten that is there in bread. Pero, por ejemplo, en el pan no hay más cosas que gluten, ¿no? Then there are many other important things in bread that we need. Hay otros ingredientes muy importantes en el pan que necesitamos. So we need to find the food that substitutes these good things. Necesitamos encontrar la comida de sustituta, ¿no? De estas cosas. Not just saying, okay, bread has gluten, so gluten is bad, then bread is bad. No. No solamente decir que el pan tiene gluten, entonces el pan es malo. So also in our emotions, we discover that there are good things, there are bad things, and we learn how to abandon bad things and how to increase good things. En nuestras emociones también hay cosas buenas y malas, entonces nos damos cuenta qué cosas abandonar y qué cosas mantenemos. So for example, we can understand that there is attachment, but there is also love. Entonces entendemos que hay apego, pero también hay amor. And attachment can be harmful, but love is good. Entonces el apego puede ser dañina, pero el amor es bueno. But love does not mean, oh, I love you, it means now you're doomed. Y el amor no significa que te quiero y ahora estás jodido, ¿no? I love you, it means I always want to be with you. Te quiero, siempre quiero estar contigo. Yeah, when somebody tells me I love you in this way, I feel very much afraid and want to escape. Cuando alguien me dice te quiero de ese modo, me da mucho miedo, me quiero escapar. Yeah, but there is another way of love, like just caring about somebody. Hay otra manera de amar, ¿no? Simplemente cuidar a alguien. It's not me that I want you to be with me, it means I love you. No, I want you to be happy. No es que yo quiero tenerte, poseerte, ¿no? No, quiero que seas feliz. And I want you to be happy regardless whether you want to be with me or not. Y quiero que seas feliz, no importa si estás conmigo o no estás conmigo. If you are happy being without me, I'm happy with that. Si eres feliz sin estar conmigo, pues estoy contento para ti. This means love. Esto es amor. If I'm suffering without you, this is not love, this is attachment. Si sufro sin tenerte, entonces eso no es amor, eso es apego. And this attachment makes no good for anyone. Y este apego no es bueno para nadie. For both. Ni por ambos, ¿no? Yeah. For me, because I'm suffering because of this attachment. Por mí, porque sufre por este apego. For you, because I make your life a hell. Y para ti, porque hago tu vida un infierno. Because I always want to be in your life and you don't have space for me, no? Porque siempre quiero estar en tu vida y no tienes espacio ahora. So this is called the path of renunciation. Esto se llama el sendero de la renunciación. There is also a path, what we call the path of transformation. Y también hay un sendero, se llama el sendero de la transformación. Transformation, it means that we have a capacity to recognize our emotions and our thoughts as just energy. Entonces, transformación significa que podemos reconocer nuestra energía, nuestras emociones como simplemente energía. Whether it's good or bad, it's energy.
Si es bueno, si es malo, es energía. But we need a different perspective for that. Pero necesitamos otra perspectiva para esto. It is something that we call pure vision. Es algo que llamamos visión pura. What is the difference between pure vision and impure vision? ¿Qué es la diferencia entre visión pura y visión impura? One thing, that impure vision is the vision which has dualism of me and you. La visión impura tiene el punto de vista que hay el sujeto-objeto, tú y yo. Yeah, subject and object. Sujeto y objeto. Yeah, and pure vision is like a non-dual, that everything is one thing. Y la visión pura es no dual, ¿no? Es como si todo es uno. And also the difference between pure and impure vision is También la diferencia entre la visión pura y la visión impura es that in our impure vision, we are dependent on our past and our memory. entonces en nuestra visión impura dependemos de nuestra memoria pasado For example, y futuro. for example, you have a problem, a conflict with some person. Por ejemplo, tienes un conflicto con alguien, Then you come and see this person another time. entonces vienes y lo ves otra vez. How do you feel? ¿Cómo te sientes? You already feel a conflict. Ya sientes un conflicto. Nothing has happened yet, Y nada ha pasado todavía. but we already feel a conflict. Pero ya sientes un conflicto. We don't even want to go to a place where this person is. Ni quieres ir a un lugar donde está esa persona. Maybe this story is long time over, A lo mejor esa historia ya pasó hace tiempo, but we are still keeping this attitude. pero todavía tenemos esta actitud. We are still keeping our past attitude, and we project it into the present or future. Entonces tenemos esta actitud del pasado y lo proyectamos en el presente o el futuro. Yeah? And then our attitude is based very much upon our memory Entonces nuestra actitud se basa mucho en la memoria and upon what we think about ourselves. y lo que pensamos sobre nosotros mismos. So we can have an idea, I'm a man, so I should behave like this, I should have this and such attitude. Tenemos esta idea, soy un hombre, tengo que tener este tipo de actitud y comportarme de este modo. Or we say, oh, I'm a woman, so I must be like that. O soy una mujer y debería ser de este modo. Or we can say, I'm a person of this nationality, so I must be like that. O podemos decir, soy una persona de esta nacionalidad y debería ser así. Or we feel, no, I am multicultural. These stupid people who have this limited idea of nationality, they are so low, but I am multicultural, I should accept everything. Entonces podemos tener la visión de que somos multiculturales y entonces somos más abiertos y los otros son más cerrados y limitados, ¿no? So if somebody comes in the middle of the main square, it puts a big pile of shit there. This is their culture, this is okay. Entonces si alguien va a una plaza y pone un montón de mierda ahí, pues eso está bien, es su cultura. I am multicultural, I cannot criticize that. Soy multicultural, no puedo criticar eso. So this is our idea about ourselves. Entonces, estas son nuestras ideas sobre nosotros mismos, ¿no? And well, it's not really different if we feel, oh, we are the person, this country is ours, these people are coming, they shouldn't come because this country is for us. Es algo similar, ¿no? Decir, esto es nuestro país, no debería venir nadie de fuera, ¿no? This is a limited view about ourselves. Es un punto de vista limitado sobre nosotros. But the way we view, oh, it belongs to everyone, and then whoever comes can do whatever they want, is another extreme thing, no? Entonces, otro punto de vista extremo es, no, es para todos, está abierto, es a todos, es para todo el mundo. Yeah, we should go beyond our colonial past, etc. Tenemos que ir más allá de nuestro pasado colonial, etc. Did you ever have a colony? ¿Habéis tenido alguna vez una colonia? Any of you did ever have a colony? ¿Alguno de vosotros? I didn't. Yo no he tenido. Some part of my ancestors were slaves. Alguna parte de mis ancestros eran esclavos, fueron esclavos. They were white, but they were slaves. Eran blancos, pero esclavos. Do I care about that? ¿Me importa eso? No. No. Because that was life. Porque la vida era así. But when we have too many ideas about our individual past,
about our group past, then it conditions us, limits us. Entonces, cuando tenemos demasiadas ideas sobre nuestro pasado o el pasado de nuestro grupo, nos limita. So in this way, we cannot do transformation Y de ese modo no podemos hacer la transformación. because then we only transform our ideas into new ideas. Porque si no, solo transformamos nuestra idea en ideas nuevas. But we remain on the same level. Pero mantienes en el mismo nivel. But doing transformation is another level. Pero hacer transformación es otro nivel. So let's do a simple exercise now. Vamos a hacer un ejercicio simple, Very, very simple. muy simple. So you think about who you are and what you are. Entonces piensas quién eres y cómo eres. Whatever you think, it doesn't have to be true. It is something that you believe. Cualquier cosa que piensas no tiene que ser verdad, es lo que piensas. Yeah? So for example, a man or woman, Por ejemplo, hombre, mujer, a hobbit. un hobbit, un duende. Yeah? What is your age? ¿Cuál es tu edad? Do you know that your age is your age? ¿Sabes que tu edad es tu edad? Are you sure? ¿Estás segura? Nobody remembers when they were born, no? Nadie recuerda cuando nació. At some point, they give us a book written about us, which is called passport, and say, this is your age, no? Hay un momento que te dan un pasaporte y ahí dice ahí tu edad. Or birth certificate. O certificado de nacimiento. This is how we discover how old we are, right? Y de ese modo descubrimos cuántos años tenemos. Also the name. También el nombre. Yeah, they tell us, your name is like this. Tu nombre es así. I say, oh, I have such a good name. Ah, tengo un nombre tan bueno. And some people say, oh, people who have this name, they have such a good qualities. Ah, gente que tiene ese nombre tiene cualidades tan buenas. Yeah, and another person, no, I don't like my name. I want to change my name. Y otra persona dice, no, no me gusta mi nombre, lo quiero cambiar. Then I become a different person. Y luego me convierto en otra persona. Whatever is okay. Lo que sea, está bien. So how you feel? What is your name? What is your age? What is your sex? Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu sexo? ¿Cuál es tu edad? Yeah. And are you a boss or employee? Si eres un jefe o eres un empleado. Are you a parent or child? Si eres un padre o un hijo. Husband, wife, or you are soltero, yeah, alone. Si eres soltero, si eres hombre, mujer, estás solo. Whatever is your personal history. Cualquier que sea tu historial personal. You know, like you read a book, for example. Por ejemplo, lees un libro, ¿no? And you have an impression of a main, like a protagonist of this book, yeah? Entonces tienes una impresión del protagonista del libro. You have a general idea. Tienes una idea general. So we have this kind of idea about ourselves. Entonces tenemos esta idea de nosotros mismos. Who we are and what we are. Quién somos y cómo somos. And all this is in our memory. Y todo esto está en nuestra memoria. And these memories, they're like shadows. Y estas memorias son como sombras. And what happens to the shadows when we make light? ¿Y qué pasa con las sombras cuando le ponemos luz? They disappear. Desaparecen. So what we do? Entonces, ¿qué hacemos? So make this image of yourself be very, very clear who you are, what you are, with all your past, with all your history. Entonces, hagan esta imagen de tú mismo muy clara con todo su pasado, con todo su historial. And now imagine a big flash of light which is eliminating all that. Entonces, imagínate un flash muy fuerte de luz que lo elimina, ¿no? Poof! Puf. Good translation. So you imagine, you feel you are what you are, who you are, and then you imagine light which is deleting all your memory about yourself. Entonces, te imaginas cómo eres, quién eres, y entonces un flash fuerte de luz que lo elimina todo. And you remain in this state for some time. Y te quedas en ese estado un tiempo. Whatever way you feel about yourself, light and eliminated. Cualquier modo que sientes sobre ti mismo, luz, elimina y te quedas.
Also, we have light outside now. También tenemos luz afuera. Good coincidence, no? Una buena coincidencia, ¿no? How do you feel now? ¿Cómo te sientes ahora? Could you make it? ¿Lo habéis hecho? How do you feel when you are not anyone, when you are not anything? ¿Cómo te sientes cuando no eres nadie, no eres nada? How do you feel? ¿Cómo te sientes? When you meet somebody with whom you had a conflict, how would you feel now? Cuando te encuentras con alguien con el cual tienes conflicto, ¿cómo te sentirías? How is your general? Is your feeling neutral or it's more joyful? ¿Es tu sensación neutral o más gozosa? It's more friendly. ¿Es más amigable? So when you are meeting a person that you don't know, what is the basic attitude? Entonces, cuando conoces a alguien que no conoces, ¿cuál es la actitud básica? It's not like, I don't know him. No es como, no lo conozco. It's more open, no? Más It's friendly. abierto. That's a very natural feeling. Es una sensación natural. But if you remember the long history of dealing with this person, no. Pero si recuerdas el gran historial de tratar con esta persona, entonces dices, no. This way. When we have no more memory about our past. De esta manera, cuando ya no tenemos memoria sobre nuestro pasado, How do you feel? ¿cómo te sientes? Good, no? Bien, ¿no? No? Very free. Muy libre, ¿no? Yeah. You're not obliged. No estás obligado. No. Because when we did something before, we feel we are obliged to continue the same way. Cuando hacías algo como antes, te sentías obligado a continuar como siempre lo haces, ¿no? Even though we might understand that we were wrong and we must change, but we feel we must continue the same way. Aunque tenemos la idea de que no estamos en lo cierto, no estamos equivocados, pero igual seguimos igual. But when we have no memory. Pero cuando no tenemos memoria, there is a very famous Spanish movie. I like Spanish movies. It's called Mar Adentro. Hay una película española muy conocida que dice que le gustan las películas españolas, se llama Mar Adentro. Sea Inside. The Sea, el mar adentro. And usually it is the main idea is like a person who wanted to die, but the society did not allow this person to die. La idea principal es hay alguien que quiere morir, pero la sociedad no permite que se muere. But for me, that was not the most interesting moment in this movie. Pero para mí no era lo más importante la película. I'm sure most of you saw this movie. Estoy seguro It's que a la very mayoría la famous habéis visto. Spanish movie. This is Almodovar, no? No. Amenabar. Amenabar. Sí. Yeah. Doesn't really matter. But no importa quién es el director. Yeah, and also there are my favorite actors. Y también hay mis actores favoritos. Javier Bardem and Belén Rueda. El Javier Bardem y Belén Rueda. And there is a story that they fall in love. Okay, not Bardem and Rueda, but the characters, they fall in love in this movie. Hay una historia que se enamoran, no los actores, pero los personajes. And this is a very strong feeling for both of them. Y es una sensación muy fuerte para los dos. But then she loses memory. Pero luego ella pierde la memoria. And then they meet again when she lost memory. Y luego se vuelven a juntar cuando ella perdió la memoria. And she does not remember anything. Y ella no se acuerda de nada. It was such a strong feeling. Y era una sensación tan fuerte. And she does not remember anything. Y ella no se acuerda de nada. She's just smiling. Simplemente sonríe. Very friendly. Y es amigable. But no attachment whatsoever. Pero no tiene apego. Yeah, for me that was the most interesting moment in that movie. Para mí era el momento más interesante de la película. Because whatever strong feelings we might have. Porque dependiendo de las sensaciones fuertes que puedes tener. But then we lose our memory. Pero luego pierdes tu memoria. And it never existed. Y es como si no hubiera existido jamás. And we can think, it is so bad if you lose our memories. Podemos pensar, es tan negativo perder la memoria.
but we can also be free. pero también nos podemos sentir libres. But there is something that cannot be lost with the memory. Pero hay algo que no se puede perder con la memoria. Our basic capacity of being aware is not lost. Nuestra capacidad natural de estar presente And no se pierde. for the path of transformation, we need something like this. We need the transformation into another existence. Entonces, para el sendero de la transformación, necesitamos la transformación a otra existencia. We need to go beyond our personal history, our personal narrative. Tenemos que ir más allá de nuestra narrativa personal, nuestro Our personal history. Nuestra historia personal. Yeah, and then we can deal with emotions in a totally different way. Y luego podemos interactuar con las emociones de manera totalmente diferente. Going beyond all this history of our emotional traumas. Ir más allá de todo este historial de nuestros traumas personales. Then we really can transform them. Y luego realmente los podemos transformar. But there is a thing which is still there, whether we have pure vision or impure vision. Pero hay algo que está ahí, siempre se queda ahí si tenemos visión pura o impura. If we are dualistic or non-dual. Si somos no dual o dualista. If we have memory or we don't have memory. Si tenemos memoria o no tenemos memoria. A kind of a basic background awareness which is always there. Hay una presencia ahí detrás que siempre está ahí. If we have thoughts or we don't have thoughts. If we have emotions or we don't have emotions. Si tenemos pensamientos o no tenemos pensamientos. Si tenemos emociones o no tenemos emociones. So this is a kind of a basic awareness. Es como una presencia básica, ¿no? And this is whatever is arising in this basic awareness, it just arises and liberates immediately without leaving a trace. Y cualquier cosa que surge en esta presencia surge y se libera. So this is called the path of self-liberation. Y eso se llama el sendero de la autoliberación. Or we say the path of Dzogchen. O decimos el sendero del Dzogchen. So we need to discover this basic awareness. Entonces tenemos que descubrir esta presencia natural. What my teacher Chogyal Lampa Norbu called instant presence. Lo que llama mi maestro Chogyal Lampa Norbu la presencia instantánea. So we need to understand that all transient phenomena of body, voice, and mind are not that. Entonces tenemos que entender que todos los fenómenos transientes de cuerpo, voz y mente no son eso. Yeah, they are not our real nature. No son nuestra verdadera naturaleza. But this fundamental awareness, this instant presence, is our real nature. Nuestra verdadera naturaleza es esta presencia natural. And to be in this awareness and this instant presence is the way to deal with our thoughts, emotions, and all other things that happen in our life. Y este modo de estar en la presencia natural, la presencia instantánea, es el modo de tratar nuestras emociones y pensamientos en la vida. So this is what I wanted to say today. Esto es lo que quería explicar hoy. And if you have questions, please, you're welcome. I think we started a little bit late, so maybe we spend... Yeah, online, yes, but first of all, people who came here. Si tenéis algún tipo de pregunta, ahora podemos hacer, y como hemos empezado un poco tarde, pues podemos seguir un poco más. So people, first of all, people who are here, please. Yeah, of course, Christina. Now we are opening, you are people online, we can see you on the screen. We are opening, if you want to put questions, you are also participating like the people we are here. Yeah. Then first, if people here can put questions, la gente que estamos aquí, ponemos las preguntas aquí, pero también pueden participar la gente online poniendo sus preguntas, los tenemos ahí en pantalla. Entonces, primero empezamos quizás poniendo las preguntas aquí en la sala y después pues estamos con la gente online.
Luis, ¿puedes poner? Good. Vale. ¿Alguien tiene? Yes. Hello, my name is Lucy. Nice to meet you. When you were talking about the movement of getting up, right, and feeling like Yeah. balance, when you think of the mind and getting up, let's say with the mind, there is some sort of movement of dissolution that comes. It's like you can find balance. Yeah. I feel very afraid that, what we call craziness or like lunatic or something. And that's something that moves me. And I don't know how to stop it, to just be. I didn't understand quite well. When you are like, you're very aware, Yes. right? And you're processing like photographs, Yeah. like, right? It's like when I try to not be there, it's like myself. What you're trying to not be there? Where? When I try to not process, the movement is an inner movement. I was because I never thought about, when you were talking about the monkeys, that they got up Yeah. and they used the arms like Yes. to, balance. Yeah. When I am, let's say, meditating or something, or like living, right? And I try to like change angle somehow, right? Yes. Of time. Okay. I feel this imbalance, and that I don't know, that makes me, I don't know how to anchor myself, like, and actually, I don't know if I'm asking something like completely crazy, but No. Okay. You don't need to translate it. It's too complicated to translate. I'm Yeah. sorry. No, it's okay. But first of all, you feel the ground. Notice how you feel the ground. Yeah. You notice, we can say like feel the weight of your body, but it's more like you feel the connection with the ground, that you're not falling through it. You feel it. Yeah. And then you feel if you're sitting stable or not. Okay. This you can translate. Bueno, sí, un poco la pregunta era que cuando hace esa sensación del mono que se pone de pie en su meditación, que siempre siente un poco que se tambalea, ¿no? No se encuentra equilibrada. Entonces, está diciendo Igor que una manera de equilibrarse es sentir que no se cae, ¿no? Que está firme, ¿no? Sobre el suelo. So you feel the sensation of heaviness, of support, of something solid under you. Sientes la sensación que hay algo sólido bajo ti. And you notice if you can rely on that. Y entonces te fijas si puedes tener confianza con eso. You notice if your body is balanced or not. Te fijas si tu cuerpo está equilibrado o Like, no. for example, now, is your body completely balanced or you need to keep it? You have to hold it. Yeah. Por Yeah. ejemplo, ahora te fijas, ¿tu cuerpo está equilibrada o tienes que sujetarlo, mantenerlo? So you make sure that you don't need muscles to hold your body. Entonces intenta estar segura que no necesitas músculos para sujetar tu Because cuerpo. if you are sitting a little bit like this, it's not balanced. Porque si te sientes un poco, por ejemplo, para adelante, no estás equilibrado. And we cannot feel confident in this state. Y no podemos sentirnos tener confianza en ese estado. So you sit well, you feel the ground. Entonces te sientes bien, te sientes el suelo, ¿no? You notice if you can hold your body without much effort just because it's balanced. Entonces te fijas que puedes sujetar tu cuerpo sin tener esfuerzo, ¿no? And Estar equilibrado. then you can discover that the state of mind is also changing. Y luego puedes descubrir que el estado mental también cambia. And then the first moment you notice that you are not confident again, that you are disturbed again, you check if you have a connection to the ground or not.
Entonces, el primer momento que te sientes un poco desconfiado o dudas si tienes equilibrio, fijas si te sientes firme sobre el suelo. Check if your body is balanced or not. Ves si tu cuerpo está equilibrado o no. And then you will discover that you are out of balance. Entonces vas a descubrir que estás fuera de equilibrio. And if you are out of balance, you feel insecure and confident and disturbed. Y si estás desequilibrada, vas a ver que tienes desconfianza y estás un poco perturbada. Too much in the mind, Demasiado en la mente, losing the connection with the body. perdiendo la conexión con el cuerpo. So you try to feel the body, you try to feel things, making it like a base. Entonces intenta sentir cosas en tu cuerpo como una base, ¿no? So whenever you are doing practice of meditation, maintain the connection with the body. Entonces cuando haces práctica de meditación, tienes que mantener conexión con el cuerpo. Then your practice of meditation will be more secure and more balanced. Luego tu práctica de meditación será más segura y más equilibrada. Otherwise, we can go too much into mind, and then we lose balance. Si no, puedes ir demasiado en la mente y pierdes equilibrio. Does it make sense for you? ¿Tiene sentido? Yeah, good. This is what we are going to do tomorrow in my workshop on presence and awareness. Esto es lo que vamos a hacer mañana en el taller de conciencia y presencia. Yeah, please. ¿Cristina? Bueno, pero no llega muy... No llega... Yeah. Careful. Hola. Mira, he entendido, ¿se escucha? He entendido que hay 3 caminos para gestionar estas emociones, estos pensamientos, que es la renuncia, la transformación y la autoliberación. ¿Podría matizar un poquito estos 3 caminos, la diferencia, si es que es posible? You asked to explain more precisely the difference of how we deal with emotions and thoughts in the path of transformation and self-liberation, yeah? And also, three. And the renunciation. Yeah. Just more explanation. For more explanation, I actually need to give a retreat. Para más explicación realmente tendría que dar un retiro sobre esto. Yeah, but renunciation means that we discover that these kind of thoughts, these kind of emotions are not good, and we learn how to abandon them. Entonces, la renuncia es que descubrimos que este tipo de pensamientos y emociones no son buenos, y entonces los abandonamos. So we are trying to keep ourselves on the good side. Entonces, intentamos estar en el lado bueno, ¿no? There can be also different levels of understanding what is good and what is bad. Y también puedo ver diferentes niveles de entendimiento de qué es bueno y qué es malo. And of course, when we are developing, then our understanding is changing, and we can deal with the things that we couldn't deal with before. Y claro que nuestro nivel va cambiando, entonces hay cosas que a lo mejor antes no podíamos tratar, después de más práctica podemos tratarlas más fácilmente. So this is the basic idea. Esa es la idea básica. And when we transform, Y cuando transformamos, first of all, we abandon all our our personality, ordinary personality. entonces abandonamos nuestra personalidad ordinaria. And it's not that we just delete our previous personality, Y no es que simplemente borramos nuestra personalidad anterior, ¿no? but we transform, we take another personality which is not conditioned by any past. Entonces nos transformamos y cogemos otra personalidad que no está condicionada por un pasado. For example, we say Vajrasattva. Por ejemplo, decimos Vajrasattva. Vajrasattva is not some character from the book. Vajrasattva no es un personaje de un libro. Vajrasattva is a kind of our ideal condition. Vajrasattva es como si fuera nuestra condición ideal. Yeah, how we feel as a kind of a perfect being. Cómo nos sentimos como un ser perfecto. Yeah, also not limited by a gross physicality.
y no limitado por una fisicalidad, ¿no? not having like a gross body, No tiene un cuerpo gross. physical, gross, Sí, yeah, un cuerpo físico, ¿no? yeah. But being a kind of a presence of light, Pero siendo una presencia de luz. still having some kind of shape, Todavía tiene algún tipo de forma, not conditioned by any past, pero no está condicionado por ningún pasado. yeah, but feeling more like a perfect form, Sintiéndote como una forma perfecta. and perfect in our understanding that it can be like youthful, yeah, Y perfecto en el sentido que puede ser como joven, ¿no? yeah, Juvenil. yeah, but not a child, No un niño not an old man, y no un viejo. yeah, but full of youth and life and energy. Lleno de juventud y energía, ¿no? Y luz. Yeah, something we would like to be, no? Algo que nos gustaría ser. Yeah. We wouldn't like to go back to 8 years old, not so much, no? No nos gustaría volver a tener 8 años, Yeah, but we would like to go to something like 16, 18, 20 years old. pero nos gusta volver a tener 16, 18, 20, When we are already grown up, not yet started to be sick. cuando ya somos mayores, pero no hemos empezado a envejecer o tener enfermedad. Yeah, like a kind of a full potentiality Como la potencialidad llena, ¿no? without this adolescent stupidity. Sin esta estupidez adolescente. That's difficult. Well, yeah, also beautiful. Y también bello, ¿no? Beautiful in our own eyes, beautiful. Bello en nuestros ojos. Means that we are perfectly okay with the body, with the shape that we have. Que estamos perfectamente contentos con la forma, con cómo somos, ¿no? So we have exactly the nose that we want to have. Tenemos exactamente la nariz que queremos tener. All other places also exactly the way we want to Y have. todos los otros lugares tal como queremos. It can be male, can be female, doesn't matter. Puede ser masculino, femenino, no importa. Usually we say Vajrasattva is male, but the part of that is most practitioners traditionally were male. Entonces, tradicionalmente se dice Vajrasattva es masculino porque en el pasado la mayoría de los practicantes eran But in real masculinos. sense, Vajrasattva is neither male nor female. Pero en sentido real, Vajrasattva no es ni masculino ni femenino. But it means that instead of feeling our ordinary body, we feel ourselves in a kind of a ethereal body of light. Significa que en vez de sentir nuestro cuerpo ordinario, sentimos un cuerpo etéreo de luz. And this body is not different from what is outside, is not separated. Y este cuerpo no es nada distinto a lo que está afuera, no está separado. It's not separated by this skin sac. Digamos, solo está separado por este saco de piel. Yeah. And so there is no border between subject and object. Everything is one state. No hay ninguna frontera entre sujeto y objeto, todo es un estado. And this is our dimension. Y esto es nuestra dimensión. So in this state we manifest. En este estado manifestamos. And then in our body, in our physical body, still the same processes take place as usual. Nothing changes. Entonces, en nuestro cuerpo físico todo ocurre normal. Todas las cosas físicas siguen funcionando. It is still breathing, it is still digesting, it doesn't go anywhere. Sigue respirando, sigue digiriendo, no va a ningún lado. And all these physiological processes, they manifest, they show themselves as emotions and thoughts. Y todos esos procesos fisiológicos se manifiestan como pensamientos y emociones. But we discover all these movements as a kind of enlightened activity. Y descubrimos que todos estos movimientos como una actividad iluminada. Also, whatever we see, whatever we hear. Y cualquier cosa que vemos o sentimos. So it's like an action of this supreme being. Es como la acción de este ser supremo. So all movements that we make is like sacred gestures. Entonces cualquier movimiento que hacemos es como un movimiento sagrado. And then all sounds that we make or we hear are the sounds like a mantra.
Y todos los sonidos que hacemos es como un mantra. And then whatever thought is there, we recognize the clarity where this thought manifests. Y cualquier pensamiento que ocurre, nos fijamos en la claridad de ese pensamiento, ¿no? So then whatever is arising in this state is automatically transformed. Entonces, cualquier cosa que surge en ese estado es automáticamente está transformado. Se So transforma. transformed, it's no longer, not transformed. It means like it's like a chain of events, and one event has a like rigid chain of causes and conditions, like causes and consequences. If it is like this, then it becomes like that necessarily. Did you understand? I'm not sure. Okay, so in our ordinary state, then, for example, when we see food, we want to eat. En nuestro estado ordinario, cuando vemos comida, queremos comer. When we eat, we cannot stop, we eat too much. Cuando comemos, comemos demasiado. When we eat too much, we feel bad. Cuando comemos demasiado, no nos sentimos We bien. want to sleep. Si queremos dormir. We cannot sleep, we feel angry. No podemos dormir, tenemos ira. Is it familiar to all of you? ¿Es Yeah? familiar? Yeah. This is called the chain. Yeah. This is like a track, the rails. Eso se llama una cadena, ¿no? Es como las guías del tren, las vías. If it happens like this, then immediately we have a consequence like that. Si ocurre de este modo, tenemos una consecuencia. And even we know it's like this and we try to change, but we fall into the same track Y aunque, over and over. aunque sabemos que es así, siempre caemos en la misma trampa. So when we are transformed, Cuando estamos transformados, even there is a food aunque in haya front of comida, us. Okay. Even we eat a food, we eat as much as we need. y aunque hay comida, comemos todo lo que necesitamos, Because we don't fall into this, oh, I need to take this in. porque no caemos en la trampa de que tengo que consumir todo esto. So you see, this chain is no longer rigid. Entonces ves que esta cadena ya no es rígida, It becomes more flexible. se vuelve más flexible, We're becoming more free se vuelve más libre, from this conditioning. Libre de este condicionamiento, ¿no? So this is the idea, just to give an idea about the path of transformation. Es una manera de dar una idea del sendero de la transformación. Because you don't have a history of all that. Porque ya no tienes una historial con todo And we eso. don't consider these things as something outside of us, so we want to take them, get them. Y no consideramos que estas cosas, la comida, es algo fuera de nosotros y que lo queremos consumir. Or something that we don't like, we understand it is still us, so there is no reason to try to get rid of it. Y algo que no nos gusta, nos damos cuenta que ya es parte de nosotros, entonces no intentamos deshacernos de ella. And we maintain this transformation into being Vajrasattva in the mandala. And when we operate in this state, then things change. Entonces estamos en la transformación de Vajrasattva en el mandala y entonces las cosas cambian, ¿no? We don't need to change things one by one. No tenemos que cambiar cosas uno por uno. We change the perspective and then things change by themselves. Hemos cambiado la perspectiva, entonces todas las cosas cambian por sí solas. So we transform our basic perception of what is happening, and then it changes everything. Entonces cambiamos la percepción de cómo están ocurriendo las cosas y las cosas por sí solas cambian. So this is just to give an idea of what the transformation means. Es una manera de dar una sensación de qué significa la transformación. Some people think, oh, transformation means, okay, we have a sexual desire, we need to transform it into some supreme feeling. Entonces algunas personas piensan, tengo el deseo sexual y hay que transformarlo en una sensación suprema. But this is not a transformation. Esto no es transformación. This is just ordinary change. It's like cooking meat, also kind of transformation. Eso es una transformación ordinaria, es como cocinar con carne. Yeah, but meat, okay, you can make tartar, you can make a steak, but this is still meat. No? Puedes hacer steak tartar o puedes cocinar el bistec, pero es carne. It is not elixir. No es un elixir. Yeah.
But we cannot say, well, this we transform, other things we don't transform. No podemos decir esto lo transformamos y otras cosas no transformamos. We transform our being. Transformamos nuestro ser. We transform our way of existence, and then every single element is transformed through the power of general transformation. Transformamos nuestra existencia. Entonces todo lo demás se transforma por ese nuevo transformación. Yeah. So this is the idea of transformation. Esta es la idea de transformación. And the principle of self-liberation is Entonces el principio de la autoliberación, that we don't even need this symbol, ya no necesitamos este símbolo of Vajrasattva, de Vajrasattva, because we discovered that there is this instant presence, porque descubrimos que hay esta presencia instantánea, this fundamental awareness. esta presencia fundamental, And this fundamental awareness can manifest both as Vajrasattva esta presencia fundamental se puede manifestar como Vajrasattva and as our ordinary self. y también como nuestro ser ordinario. So the same way that we ordinarily usually feel ourselves, Entonces la manera que sentimos ordinariamente, ¿no? and the way that we transform and we feel Vajrasattva. Y también la manera que transformamos y sentimos Vajrasattva. The essential awareness there is exactly the same, La presencia esencial entre uno y el otro es exactamente lo mismo. even though on the relative level it is very, very different. Aunque a nivel relativo es muy distinto It feels very different. y se siente muy It distinto manifests very different. y se manifiesta de modo muy distinta, But the fundamental essence of both is exactly the same. pero la esencia fundamental de los dos es exactamente lo mismo. So the path of self-liberation Entonces, el sendero de la autoliberación is that we discover this fundamental awareness, this instant presence. es que hay que descubrir esta presencia fundamental, esta presencia instantánea. And we are not losing this knowledge. Y no perdemos este conocimiento. And then, of course, many things arise because of past causes. Entonces, claro que surgen muchas cosas por las causas del pasado. Yeah, but we maintain just this basic awareness, this instant presence. Pero mantenemos esta presencia instantánea, esta presencia fundamental. And this is the path of self-liberation. And whatever is arising is just liberating by itself. Entonces, todo lo que surge se autolibera por sí sola. So whatever causes that we might have, Cualquier causas que podemos tener, we don't add fuel to them. no le damos, no ponemos más leña sobre And then one by one they liberate. y uno a uno se liberan. Because even we try to fight something, we create new causes. Y aunque intentamos luchar contra algo, creamos causas nuevas. Even we try to transform, we create new causes. Y si transformamos, creamos nuevas causas. And then we will need to somehow deal with these new causes. Y tendremos que tratar estas causas nuevas. But when we remain in this instant presence, that we are not creating new causes. Y cuando estamos en esta presencia instantánea, no creamos nuevas causas. And whatever is appearing because of the past causes just liberates without leaving a trace. Y lo que surge de las causas del pasado se libera sin dejar huella. So I hope that it makes things a little bit more clear. Espero que eso se clarifique un poco. Yeah. And then if you want to know more about the path of self-liberation, Entonces, si quieres saber más sobre el sendero de la autoliberación, then one of my teachers, Yeshe Namkai, is going to teach very soon. entonces uno de mis maestros, Yeshe Namkai, va a dar una enseñanza en breve, So after many years, después de muchos años. he is going to teach in May from 12 to 17 of May. Va a enseñar en mayo, desde el 12 al 17 de mayo. So you can connect to the webcast of this teaching. Podéis conectar al webcast de esta enseñanza. Yeah. Or you can even go to Italy, to Medigar, to see in person, but I think it's already full and they closed the registration. Oh, really? I think so. Yeah.
O también podéis ir personalmente a Italia, pero cree que ya la registración está cerrada, ya no hay más plazas para ir presencial. Yeah, but I hope it's not the last time. I hope it is not the last time. Pero espero que no sea la última vez. Yeah, but in any case, there will be a webcast. De todos modos, habrá webcast. So if you want to really know deeper about the teaching of Dzogchen, then this is what I can recommend. Entonces, si queréis saber más sobre la enseñanza del Dzogchen, esto es lo que puedo recomendar. And also to go into more details, you can attend many retreats in the Dzogchen community, also other teachers, online, offline, there are many things. Entonces, para tener más conocimiento, hay muchos retiros, presencial, online, hay cosas de Offline also. sí, presencial o online, Yeah. y también hay actividades de nuestra comunidad y también hay otros maestros. Okay, maybe we can have one more question from the audience. A lo mejor una pregunta más. No, I'm really sorry, but we have a program. We have program Sachiko and Olaya, and otherwise we don't have time. Yeah, maybe we just have one question from online people. Yeah. No question. Okay. Then we already delayed a little bit. We are out of time, but tomorrow, come tomorrow. Yeah, come tomorrow and come in time because today we were late for 15 minutes. So come tomorrow in time and we'll have possibility to ask questions. And now we are going to have a short break. And after the break, Sachiko, Olaya, these beautiful ladies, they will explain something very, very important and interesting about breathing and movement.